Muy buenos días, doctora. Buenos días. Bueno, antes de nada decía que, claro, leemos ese titular y aquellos que, por ejemplo, como yo, hemos pasado un COVID-19 más o menos leve, que no ha requerido hospitalización, que hemos estado en casa con paracetamol, decimos, oye, estupendo, yo ya está, yo me despojo de mascarilla, me despojo de todo y a vivir la vida, que ya no me contagio. Esto no es así, ¿no? Vamos a ver, que tú tengas una protección contra la enfermedad no quiere decir que no seas capaz de transmitirla ya nunca jamás. Sí que es probable que ocurra, como en el caso de los vacunados, que si se transmite con una carga más baja y por lo tanto menos peligrosa. Pero no es que estés al 100% libre. Cuando hablan en este estudio, para que lo entendamos un poco, hablan de que, bueno, esas personas, ¿no?, tendrían una inmunidad de muy larga duración, pero sí que es verdad que también se ha demostrado que los anticuerpos se reducen muy rápidamente después de la enfermedad durante los primeros 4 meses, luego se estabilizan y se sabe, bueno, que queda alguna carga de esos anticuerpos durante por lo menos 11 meses. Tampoco ha pasado tanto tiempo como para estudiar mucho más allá. Pero ¿es la única forma de luchar contra el virus, esos anticuerpos? Es decir, una vez que desaparecen esos anticuerpos de nuestro organismo, ¿ya no tenemos defensas frente al virus a pesar de habernos infectado antes? No, ni mucho menos. Para que tú hayas producido anticuerpos específicos contra el virus, tienen que haber ocurrido toda una serie de cosas. Y es que tus células, tus linfocitos, hayan aprendido a fabricarlos. Entonces, lo importante no es tanto el tener anticuerpos, que si lo piensas bien podría ser hasta un desperdicio de energía, porque estarían ahí siempre sin motivos, sino el tener células muy bien preparadas para que en cuanto tengas el mínimo contacto otra vez con ese virus o con uno similar, se dispare la respuesta rapidísimamente y de manera muy enérgica, de manera que tú estés protegido. O sea, la inmunidad no reside en tener muchos anticuerpos, sino en tener células bien entrenadas que sean capaces de producir los anticuerpos de manera rápida y frenar esa infección. Que esto es lo que más o menos expone este estudio, ¿no? Para los que no seamos unos entendidos en la materia. Sí, a ver, el estudio es una novedad porque aunque pensáramos que funcionaba así, en realidad nunca se había demostrado, porque esto es complicado y además los voluntarios que se han dejado hacer funciones para estudiar todo esto, la verdad es que tienen muchísimo mérito el permitir que te hagan todas esas pruebas de manera altruista. Entonces es una gran noticia que se haya demostrado de manera fehaciente y con evidencias, y está dentro de lo esperable y de lo que sabemos de la respuesta inmunitaria. Usted apuntaba al principio que a pesar de haber pasado el COVID y de haber tenido a lo mejor de tener entrenadas a esas células, ¿no?, o haberlas entrenado en su momento para fabricar esos anticuerpos que luchasen contra el virus, sí que es posible y se han dado casos, ¿no?, de una reinfección. ¿Qué ocurre también con las otras cepas? Porque también hablaba usted ahora mismo en su intervención de los virus similares, que muchas veces, bueno, pues esas células están entrenadas para generar anticuerpos no solo contra ese virus, sino contra virus que se le parezca bastante. Entonces, ¿estamos protegidos ya contra el resto de cepas o nos podemos enfermar gravemente de otra cepa? Es poco probable que alguien que tiene inmunidad contra una de las cepas acabe enfermando muy grave de las otras. Puede enfermar, pero no es lo más probable. De hecho, por ejemplo, se sabe que hasta un 28%, me parece que es, de la población tenía ya una cierta inmunidad frente a este coronavirus gracias a la inmunidad que tenían frente a otros parecidos estacionales, ¿no?, que es lo que llamamos las reacciones cruzadas. Entonces hay una cierta cantidad de protección. No quiere decir que no vayas a enfermar, pero desde luego reduce drásticamente la posibilidad de que esa enfermedad sea grave, reduce drásticamente la posibilidad de que tú acabes en una UCI y además también reduce tu capacidad de ser transmisor y contagiador. Esas tres cosas son muy importantes. Aunque sean cepas parecidas, aunque no sea exactamente la misma, pero esa reducción sucede.
Y ahora que estamos en plena campaña de vacunación, cada vez se reducen más, ¿no?, los grupos de edad. Esto es una buena noticia. Hablamos ya de un 18% de la población vacunada con la pauta completa, si no recuerdo mal. Cuando ya hemos pasado el virus, ¿es conveniente vacunarse aún así, aunque tengamos ya, digamos, esa protección natural que hemos desarrollado, que nuestro propio organismo ha desarrollado? Sí, la verdad es que es conveniente, no es urgente, pero sí que es conveniente vacunarse, porque una de las cosas que todavía no está claro, porque no ha pasado suficiente tiempo, como bien decías, es cuánto tiempo va a durar esa inmunidad. Entonces, de alguna manera, y además en España así se hace, cuando alguien ha pasado la enfermedad y no es un anciano, me parece que es por debajo de 60 o de 65 años, solamente le damos una dosis de la vacuna, porque es como si el virus actuara como primera dosis y la segunda dosis sería esa administración de la vacuna. Entonces sí que es recomendable para reforzarlo y para alargarlo. Y una pregunta que, bueno, todavía sigue surgiendo, y es si vamos a tener que hacer recordatorios de esa vacuna. No sé si hay ya estudios concluyentes sobre el tema o bueno, si hay algunas previsiones, ¿no? Por lo que se ha estudiado hasta ahora o lo que se ha visto del funcionamiento de este virus, habrá que, o es previsible que haya que hacer algún recordatorio o adaptar la vacuna a esas nuevas mutaciones a lo largo de, bueno, de nuestra vida, como ocurre con la gripe. Parece que el SARS-CoV-2 no cambia tan deprisa como pensábamos al principio. Yo ahora mismo no pensaría que haya que vacunar muy a menudo. Sí que es posible que haya que dar una tercera dosis, seguramente o posiblemente no a toda la población, todavía no hay estudios concluyentes, como bien dices, pero por ejemplo a las personas mayores todavía no habría una edad concreta, pero se sabe que en las personas mayores de 60 o de 70 años la respuesta inmune va a ser menos intensa, con lo cual seguramente estos grupos sí que se beneficiarán mucho de una dosis adicional. También tenemos al grupo de las personas que tienen inmunodeficiencias, tanto primarias como secundarias, a la gente que está con medicación porque han ido a un trasplante o porque lo están esperando, gente que está con quimioterapia, toda esa gente cuyo sistema inmune está funcionando, digamos, a medio gas, se verían posiblemente muy beneficiados de una dosis adicional para reforzar y que estén más protegidos, porque además estas personas son las que más protección necesitan. Y doctora, otra cosa que me ha llamado la atención cuando he leído sobre este estudio es que decían, bueno, que la muestra, ¿no?, poblacional que se había ofrecido para realizar este estudio sobre la inmunización a largo plazo para los que ya han pasado la enfermedad, esa muestra eran 77 personas y prácticamente la mayoría habían pasado una enfermedad leve, solo 6 de ellos habían requerido hospitalización. Entonces decían que todavía estaba por confirmar que los enfermos graves también tendrían esta respuesta inmunitaria de larga duración. No hay motivos para pensar que fuera de otra manera, ¿no? Simplemente es que la ciencia pues necesita corroborarlo todo. Efectivamente, somos muy insistentes con eso. Hay que corroborarlo todo porque pues hay veces que algo que puede ser una cuestión de grados, el haber tenido una enfermedad más grave, puede tener que ver con muchas cosas, tanto como con tu pasado, como por qué has llegado a estar más grave, como con el futuro. Y es qué pasa después, o quizá qué secuelas puede dejar eso, si hay alguna alteración a largo plazo que pueda cambiar alguna cosa, con lo cual efectivamente hay que comprobarlo todo. Ya para concluir, doctora, a pesar de lo que leemos, ¿no?, en ese estudio, si bien es cierto que ha demostrado en esa pequeña muestra, y parece que esto sería así por el comportamiento que tiene el virus, que aquellos que se han infectado ya pues tendrían inmunidad de larga duración, tampoco hay que bajar la guardia, ¿no? Es decir, no tenemos que pensar que somos superhombres y que por haberlo pasado ya estamos totalmente libres de volvernos a contagiar. A ver, yo creo que hay dos cosas aquí. Una cosa es que estamos seguramente libres del grandísimo peligro de una enfermedad mortal o de una enfermedad que conduce
a la UCI. Pero tenemos que pensar también en los demás, tenemos que pensar que todavía estamos en una tasa de vacunación realmente baja, estamos hablando de la quinta parte de la población únicamente vacunada, hay todavía muchos colectivos de enfermedades crónicas con los que no se ha vacunado y que son especialmente sensibles por sus patologías. Entonces, está muy bien que pensemos en nosotros y que estemos tranquilos, que está bien estar tranquilo, pero hay que mantener los cuidados y las precauciones porque todavía como colectivo, como sociedad, no estamos protegidos. Entonces, siempre son las dos caras de la misma moneda, con tranquilidad, pero con mucha prudencia, por favor. Prudencia todavía, que aún falta una gran parte de la población por vacunarse, gente que no está expuesta o que no se ha infectado con este virus, y a los que podríamos poner en peligro a aquellos que a lo mejor ya lo hemos pasado y estamos bueno, pues haciendo, que no me incluyo, lo estoy diciendo porque yo lo he pasado, pero no me incluyo en el grupo de los que hacen una vida un poco más loca, entre comillas, teniendo en cuenta la situación pandémica que estamos pasando. Doctora Carmen Martín Alonso, vocal de la Sociedad Española de Inmunología, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana y por explicarnos un poco mejor qué es lo que decía ese estudio de la revista Nature. Gracias. Gracias a vosotros, encantada. Un saludo.